Muy buenos días o muy buenas tardes a quien corresponda. Mi nombre es Camila Bravo, soy trabajadora social del ELEAM San Camilo, ubicado en la ciudad de Linares, y a mí me corresponde dar esta capacitación sobre la prevención del maltrato hacia las personas mayores. El principal objetivo es prevenir y detectar situaciones asociadas al maltrato y a la vulneración de derechos. De manera introductoria, a grandes rasgos, lo que veremos en esta presentación es el maltrato hacia los adultos mayores, que se considera como cualquier acción u omisión que pueda producir algún tipo de daño o vulneración o respeto hacia su dignidad e integridad como persona. También veremos los tipos de maltrato, veremos que se ejerce de manera activa, pasiva y cómo ocurre en sus distintos contextos, no solamente en el ámbito familiar, sino que también en el ámbito institucional o a nivel de sociedad. En estos 6 puntitos tenemos los títulos de cada diapositiva que veremos aquí a continuación y que vamos a ir profundizando en el camino. El primero es la definición y los tipos de maltrato del adulto mayor, por qué ocurre este maltrato, factores protectores o factores de riesgo que aumentan o disminuyen el maltrato hacia las personas mayores, las señales de alerta, por qué se produce este maltrato y, por último, pero no menos importante, qué hacer ante la sospecha de un caso de maltrato hacia una persona mayor. Ya entrando un poco más de plano a lo que es de manera teórica el concepto de maltrato, podemos decir que el maltrato es cualquier acción u omisión que produzca daño y que vulnere el respeto y la dignidad de los derechos de la persona mayor. Se refiere principalmente a una acción que es el hacer algo con la intención de dañar a una persona o el omitir como observar alguna situación que uno piense que quizás podría ser del maltrato y no tomar ninguna medida para detenerlo en el momento ni más adelante. El maltrato puede ser de manera intencional, claro, y también puede ocurrir por el desconocimiento y ser de una manera no intencionada. Existen principalmente 7 tipos y definiciones conceptuales de lo que vendría a ser la palabra maltrato hacia los adultos mayores. El que ustedes pueden conocer más es el maltrato físico o el maltrato psicológico, pero hay mucho más detrás de aquellos. Entonces, empecemos definiendo el maltrato físico como cualquier uso de fuerza física que dañe de manera integral a una tercera persona. Puede ser a través de empujones, aparreos, cachetadas, pellizcones, golpes, quemar o levemente a una persona, inmovilizarlo, amarrarlo, no sé, con un cinturón, con una cuerda, o sea, inmovilizarlo. El maltrato psicológico son las acciones que le producen angustia, pena o estrés o sentimientos de inseguridad a la persona. Y estos también dañan su autoestima, o sea, la bajan, atentan contra su identidad, dañan su dignidad. Y siempre se suele mostrar a través de insultos y agresiones verbales. También amenazar a la otra persona con aislarla, con abandonarla, con meterla a algún centro, con intimidarla, humillarla, infantilizarla, ridiculizarla, no hablarle, no respetar sus creencias religiosas o políticas. La siguiente vendría a ser lo que es el abuso patrimonial, que hace referencia a la explotación o apropiación de bienes por parte de terceros, tanto con su consentimiento o sin su consentimiento, o sea, a través de un fraude, una estafa, un engaño o el robo de su dinero u patrimonio.
Por ejemplo, lo que vendría a ser hacer que un adulto mayor firme documentos, que firme donaciones, que firme testamentos, cuando no tiene la conciencia plena de lo que está firmando. eh, o también podría ser apropiarse de la jubilación o de la pensión, entregarle un pequeñísimo porcentaje y descuidarlo totalmente. Y además podría ser también apropiarse de los bienes, tanto muebles como inmuebles. El siguiente tipo de maltrato vendría a ser la negligencia, que se subdivide en negligencia activa, pasiva y autonegligencia. A grandes rasgos, el concepto de negligencia se refiere como a no satisfacer las necesidades vitales del adulto mayor. Por ejemplo, no satisfacer su higiene, su vestuario, no administrarle correctamente los medicamentos, privarlo de cuidado médico, no realizar cambios de postura física, no cambiarle el pañal, etc. Y en las subdivisiones tenemos la negligencia activa, que es cuando el cuidador o la persona que está a cargo deja intencionalmente descuidado al adulto mayor, que sabe que son cosas que él no necesita y decide voluntariamente no proveérselo. A diferencia de la negligencia pasiva, que es el siguiente concepto, que es cuando el cuidador no provee los cuidados necesarios, pero esto es por ignorancia o porque es capaz o tiene alguna condición o está en algún estado en que él no puede realizarlo. Pero como reitero, esto es de manera involuntaria. Y por última parte, como negligencia, tenemos la autonegligencia, que es cuando el mismo adulto mayor adhiere a un comportamiento para sí mismo que amenaza con su salud y su seguridad, cuando él mismo de manera voluntaria tiene acciones de negación, como por ejemplo alimentarse de una manera adecuada, vestir ropa apropiada al clima, descuidar su higiene personal, no tomarse la medicación, etc. El siguiente es abuso sexual, que vendría a ser cualquier acción con una connotación sexual hacia el adulto mayor sin su consentimiento. Y esto se hace empleando la fuerza, la amenaza, el engaño, aprovechándose tanto del deterioro físico como el deterioro psicológico que podría tener este o esta adulto mayor. Puede ser de forma abierta, manifestarse de forma abierta, o puede ser cubierta a través de gestos, palabras, insinuaciones, caricia, exhibición de genitales, tocamientos, etc. El siguiente tipo de maltrato es el abandono, que es cuando una persona o una institución asumió el cuidado de un adulto mayor con grado de dependencia, sea psicológico, sea físico, pero este no lo asume en su totalidad la responsabilidad que le corresponde de ese cuidado de adulto mayor, desamparándolo de manera voluntaria. Y finalmente tenemos el maltrato estructural o societario, que es un poquito más difícil de explicar, ya que ocurre como de manera más social. A ver, ¿cómo lo explicamos? Básicamente que existan normas que de trasfondo perpetúan este maltrato sistémico hacia los adultos mayores. O sea, quiere decir, por ejemplo, la falta de políticas asociadas a los adultos mayores, la falta de recursos sociales destinados a adultos mayores, el mal ejercicio o el incumplimiento de las leyes que de por sí ya existen en favor de ellos. También, por ejemplo, cuando culturalmente hay una imagen o una concepción que desvaloriza al adulto mayor, también es un tipo de daño sistémico.
Y esto, al igual que todo tipo de violencia, se expresa de manera social a través de la discriminación, de la marginación y de la exclusión social. ¿Dónde ocurre el maltrato? El maltrato puede provenir de dos partes. Tenemos directamente desde la familia y también desde las instituciones. El maltrato desde las familias o la violencia intrafamiliar ocurre generalmente cuando es perpetrado por uno de sus miembros, que suele ser el cuidador o el que asume el rol de cuidador. Tristemente, cuando ocurre maltrato desde el cuidador, a nivel social se suele ocultar mucho, porque no son fáciles de detectar, están permeados dentro de una vivienda y en su mayoría no se suelen denunciar. Ocurre a través de tensiones económicas y suelen ocurrir cuando son adultos mayores con un grado de dependencia. Y ahora, en la parte de dónde ocurre el maltrato, pero desde las instituciones, puede ser desde servicios públicos, como lo sería el CEFAM, desde los municipios, no sé, a través de la oficina del adulto mayor, por ejemplo, de IDECO, de otro establecimiento de larga estadía, como, o sea, acortado sería un LEAM, como nosotros, en centros de atención primaria y hospitales. En estos casos, quienes suelen realizar el maltrato son personas que tienen la obligación legal o contractual de proveer de estos servicios y cuidados de protección, ¿ya? Este tipo de maltrato se relaciona con las deficiencias de los diversos sistemas de atención, incluidos los servicios insuficientes, el no capacitar al personal, tener una ventanilla única de atención, la sobrecarga laboral, la mala atención o la atención discriminatoria sustentada en los prejuicios y estereotipos negativos sobre la vejez. En esta parte quiero destacar los tipos de maltrato que pueden ocurrir de manera intencional o no intencional de parte de un LEAM, que vendría a ser un establecimiento de larga estadía de adulto mayor. Y quiero detenerme porque estos 5 conceptos son muy importantes y es muy importante también que los interioricemos. El primero es la infantilización, que vendría a ser el tratar al adulto mayor como a un niño, limitando su capacidad de autonomía. Quiere decir hablarle de manera infantil, no sé, quitarle la cuchara y empezar a hacerle el avioncito, cosas que quizás se hacen con cariño o con la mejor de las intenciones, pero muchas veces, no muchas veces, siempre son un daño hacia el adulto mayor, ya que no se está tratando como lo que él es, que no es un niño, es un adulto mayor. La despersonalización. Conceptualmente dice proporcionar servicios de acuerdo a criterios generales que desatienden sus necesidades individuales. O sea, intentar como atender y abarcar un gran número de personas, pero dejando de lado a un pequeño grupo que tiene necesidades distintas al resto, por decir así. O sea, hacer acciones, pero no de manera inclusiva para todos los adultos mayores. Deshumanización, como la palabra indica, quitarle la humanidad a una persona, lo que es ignorar a esta persona, despojarlo de lo mínimo que vendría a ser su derecho a la intimidad y su capacidad de autonomía. La victimización corresponde a cualquier ataque a su integridad física y su integridad moral de adulto mayor.
Esta puede ocurrir a través de amenazas, de intimidar al adulto mayor, de alguna agresión verbal, de robo, de chantaje o de castigo corporal. Y por último, la negligencia. Se trata de no entregar los cuidados básicos necesarios para la integralidad del adulto mayor, lo que vendría a ser privarlo de su alimentación, de su vestuario, privarlo de una buena higiene o de los cuidados médicos que éste requiera. En la siguiente diapositiva tenemos los factores de riesgo en contraste con los factores protectores ante estos maltratos. Un factor de riesgo podría ser el deterioro físico, la dependencia financiera, dependencia física, dependencia emocional, aislamiento social, condición de pobreza, ser una persona que anteriormente fue maltratada en su casa, ser mayor de 75 años, ser mujer también es un factor de riesgo socialmente hablando, ser viudo, presentar un deterioro reciente a la salud, tener un deterioro cognitivo y alteraciones de la conducta, o sea, incontinencia, agresividad, agitación, deambulación, depresión, demencia y tener baja autoestima. Versus los factores protectores hacia estos maltratos, que sería un adulto mayor que realice actividad física, que tenga tiempo libre y ocio, que se le busque favorecer su autonomía, que este adulto mayor cuente con apoyo tanto psicológico como social y que se le hayan reconocido sus experiencias previas de maltrato. También otro factor protector es que todos conozcamos los derechos de las personas mayores. En este apartado tenemos las señales de alerta ante el riesgo de maltrato de un adulto mayor. En el primero sería el maltrato físico, que puede, si ustedes ven que algún adulto mayor presenta esto, tienen que pensar en iniciar, tomar medidas frente a ellos, indagar qué le sucedió, cosas así. Y iniciamos con moretones, heridas, fracturas, marcas de atadura en la muñeca, ausencia de su cabello, desprendimiento de retina. En la parte de maltrato psicológico tenemos confusión, desorientación, paranoia, depresión, miedo a los extraños, miedo a su ambiente natural, miedo a los cuidadores, baja autoestima, ansiedad, indecisión por hablar abiertamente, búsqueda de atención y afecto, cambio de carácter cuando está presente el potencial agresor. Señalar que esto no solamente se aplica en los contextos del ELEAM, sino que también puede ser referencia a otro tipo de contextos o espacios más personales. El siguiente es una señal de alerta ante el riesgo de maltrato referido al abuso patrimonial, que vendría a ser patrón irregular de gastos o retiro de dinero de las cuentas del adulto mayor, otorgamiento de poder a terceros para cobro de la pensión, cambios repentinos realizados al testamentos, falta de utensilios de higiene personal, vestuario, entre otros, desaparición inexplicable de fondos o posesiones valiosas, cuentas no pagadas cuando se supone que alguien la está pagando, evidencia de que se han tomado bienes materiales a cambio de cuidados, desconocimiento del estado económico propio, cesión de bienes, muebles o inmuebles a un tercero, sea familiar o no sea familiar. En siguiente tenemos señales de alerta ante el riesgo de maltrato cuando hablamos de negligencia y abandono, que serían carencia de cuidado personal, úlceras por presión sin atender, malnutrición del adulto mayor, deshidratación del adulto mayor, vestimenta inadecuada, descuido en la higiene personal y en el vestuario, lesiones abiertas sin control médico, ambiente poco sanitario, abandono de la persona en la cama, en la calle o en algún servicio público, deterioro progresivo de la salud, aislamiento, mal cumplimiento terapéutico,
número de medicamentos excesivo o insuficiente en relación a los problemas de salud. Y para finalizar, ante las señales de alerta de riesgo de maltrato de abuso sexual, tenemos moretones alrededor del pecho o los genitales, enfermedades venéreas o infecciones genitales sin explicación, hemorragias vaginales o anales sin explicación, ropa interior rasgada o manchada de sangre. Para responder un poco ante la duda de por qué se produce el maltrato a las personas mayores, tenemos 5 teorías más frecuentes que podrían explicarlo. Por supuesto, estas teorías no justifican ningún tipo de maltrato, solamente buscan explicar el por qué ocurren las cosas. Mencionar también que ante cualquier situación de abuso, una persona mayor siempre va a ser más vulnerable, ya que está ocupando un espacio de subordinación ante la sociedad, ante la institución, ante la familia, de tal manera que el maltrato al adulto mayor es un problema complejo que no se puede atribuir a una única causa, sino que es dependiente de muchos factores. Y por consiguiente tenemos las 5 teorías. La primera habla del estrés del cuidador, que menciona que el rol de cuidador puede ser una experiencia extrema, con una gran carga de estrés y de frustración. Generalmente el cuidador no suele tener apoyo de otros, acceso a información de programas sociales y no está preparado por lo general para desempeñar la tarea de el cuidar a un adulto mayor. Cosas o factores que acrecentan este estrés puede ser el desempleo, los problemas económicos, el hacinamiento, la pobreza, entre otros. El siguiente que tenemos es la dependencia o discapacidad de la persona mayor. El cuidado de un adulto mayor dependiente incrementa la carga y el estrés del cuidador. Diversos estudios han encontrado que individuos con deterioros de la salud son más propensos a ser abusados que aquellos con mejor salud. Por otra parte, los cuidadores que dependen financieramente del adulto mayor tienen más riesgo de ser abusadores. Los casos de maltrato siempre suelen aumentar a medida de que la persona tiene más edad y que su condición física y de salud mental se va deteriorando. Otro factor que produce maltrato al adulto mayor es el aislamiento social, que está producido por el bajo contacto social y puede aumentar la predisposición del cuidador para ejercer la violencia. Las personas mayores víctimas de abuso suelen tener menor contacto social en comparación con aquellas que no sufren ningún tipo de maltrato. Y asimismo las relaciones que suelen tener son de una manera menos satisfactoria, o sea que el adulto mayor tiene menos círculo íntimo con las personas. El apoyo social es fundamental para el bienestar físico y psicológico, tanto de la familia como del adulto mayor, ya que reducen considerablemente el estrés. En la parte de aprendizaje social podemos decir de que es un poco más compleja de explicar, ya que el maltrato hacia el adulto mayor se asemeja mucho al tema de la violencia de género y el maltrato infantil, que teorizan un aprendizaje desde el rol de la familia en aprender conductas que se perpetúan a través del tiempo, desde la infancia y perpetúan los comportamientos que el individuo va a desarrollar a lo largo de su vida. Este comportamiento violento es un mecanismo aprendido para expresar la ira y expresar la frustración. Como teoría, se dice que los individuos que fueron objeto de abuso cuando niños
probablemente, por eso es teoría, se convertirán en personas abusivas cuando son adultas. La violencia, por tanto, se puede aprender como respuesta al conflicto y a la tensión del entorno. Y el último vendría a ser la desventaja social hacia los adultos mayores, que es una teoría que destaca el impacto de la sociedad sobre la vida de las personas mayores, quienes se sienten marginados por esta y también por su entorno. Muchos de los problemas que tienen estas personas mayores no son consecuencia de los procesos biológicos naturales del proceso de lo que es envejecer propiamente tal, sino que son reflejos de desigualdades sociales que se limitan según sus roles y según sus recursos. Ahora, ¿dónde se puede denunciar la violencia o el maltrato hacia el adulto mayor? Principalmente tenemos 4 puntos centrales que vendrían a ser Carabineros de Chile a través del Fono 149, o si no en la unidad policial más cercana, encargada del plan cuadrante, donde también se trabajan denuncias de violencia de carácter intrafamiliar, que se caracterizan por ser un maltrato psicológico, agresión física o abandono. En la PDI, la Policía de Investigaciones Chilena, a través del Fono 134, que vendría a ser con cualquier unidad de la PDI o en la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia. En siguiente tenemos a los tribunales de familia, que son a los que les corresponde, además de conocer y administrar la justicia en caso de violencia intrafamiliar. Y el ámbito de abandono y negligencia tiene especial jurisdicción del maltrato psicológico. Y por último tenemos la Fiscalía Regional o las Fiscalías Locales, que son a quienes le compete atender la investigación y persecución penal ante delitos relacionados con lesiones o maltrato habitual. A nivel nacional tenemos el Fono Mayor Senama Línea, que es el 800-400-035, que es un teléfono que opera de manera gratuita la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias para Senama. Reciben todo tipo de consultas y también se incluye solicitudes de información sobre situaciones que vulneren los derechos de las personas mayores. El siguiente es la atención jurídica especializada de Senama, que tristemente solamente opera en la región metropolitana, o sea, hay que ir físicamente allá para poder recibir esta atención jurídica, y lo que hace es poner a disposición de la ciudadanía atención y asesoría jurídica especializada en todo tipo de materias que requieran la asesoría legal, especialmente respecto a situaciones de maltrato, para lo cual se solicita una hora de atención presencial con un abogado especialmente capacitado en la materia. Ahora, ¿qué instituciones pueden representarme judicialmente en caso de que se abra un caso de un adulto mayor víctima de maltrato? Tenemos la Corporación de Asistencia Judicial, que desde el año 2012 firmó un convenio junto con Senama, que tienen como objetivo otorgar asesoramiento jurídico y defensa judicial gratuita a las personas mayores que no pueden pagar por eso, pero se encuentra en la región metropolitana. El siguiente vendría a ser los municipios, que sería, por ejemplo, lo que es el programa de adulto mayor, que acá en la ciudad de Linares se encuentra en Freire, cerca de Independencia, y entre Independencia y Maipú, si no me equivoco.
los centros de salud. También podría ser el programa de atención jurídica, en el que las personas mayores, familiares o vecinos pueden recibir cualquier tipo de orientación. Y el siguiente y último vendría a ser en las clínicas jurídicas de las universidades, ya que Senama ha suscrito convenios de colaboración con clínicas jurídicas universidades, lo que permite derivar casos que requieran patrocinio de un abogado. Bueno, repetimos el fono mayor de Senama, que es el 800-400-035, y desde celulares podría ser el 02 585 35 35, el cual cuenta con un equipo especializado encargado de entregar orientación psicológica, social y hacer la derivación. En la región del Maule específicamente tenemos la oficina de Senama, que se encuentra en 4 Oriente número 1320 Talca. Los horarios de atención a nivel nacional de Senama son de lunes a viernes desde las 9 hasta las 2, y el fono mayor son de las 9 hasta las 6 de la tarde. O también se pueden comunicar a través del correo, que sería oirs@senama.cl. Mencionar que cada región cuenta con su propio oficina presencial, su propio código y así. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me pueden escribir al correo o a mi número de WhatsApp. Que tengan una excelente semana.